Ha hecho conocer la primera encuesta de opinión sobre las intenciones de voto para la segunda vuelta de la empresa Ipsos, que hay que recordarlo, acertó con muchísima precisión en lo que anticipó en su conteo rápido en la primera vuelta. Y en este caso está estableciendo una acentuación de la diferencia entre los dos candidatos en beneficio de Keiko Fujimori, que aventaja a Mávila por 4 puntos. Keiko Fujimori al señor Roberto Sánchez en esta primera encuesta publicada por Ipsos en el diario Perú 21 el día de hoy. Estamos hablando, me parece, de 39% de intenciones de voto a favor de Keiko contra 35% a favor de Roberto Sánchez. Para interpretar este dato, compararlo con lo que ha sucedido en otras elecciones y desagregar de dónde proviene este 35% y este 39%, hemos invitado a un especialista de opinión pública como es el doctor Villa. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo está? Usted durante mucho tiempo dirige Vox Populi y nos ha ayudado en muchas oportunidades para desagregar estas cifras globales de las encuestas, de manera que queremos conocer su opinión sobre qué significa ese 79 contra 35 en este momento de la elección. A ver, viendo por segmentos, ¿no? Creo que lo más importante de una encuesta es verla por segmentos, por un lado, y verla en tendencia, por otro lado, más que el resultado actual, global, total, ¿no? En Lima, Keiko Fujimori tiene una recuperación, tiene una subida respecto a la anterior encuesta de Ipsos, poco después de la primera vuelta. Y entonces parece que el rechazo de Rafael López Aliaga a transferir votos a Keiko no es acatado por el votante, ¿no? Digamos que el votante no está pensando en tener autorización del ex candidato, ¿no? No todos, ¿no? Pero muchos de ellos. Pero en todo caso se nota que hay una subida de Keiko Fujimori en Lima, ¿no? Y Lima con Callao, que ideológicamente son más o menos parecidos, representan el 34% del total de voto nacional. En otras regiones urbanas, en las zonas urbanas de otras regiones, el resultado está muy parejo entre los dos, ¿no? Pero ahí tienen mayor espacio, sin lugar a dudas. Por ejemplo. En general, en otras ciudades, ¿no? El resultado de Ipsos da otras ciudades en general, ¿no? Y el tercer segmento que da es el voto rural. Claro, es interesante, la primera medición que se hizo es en abril, cuando en ese momento, ¿no? Tras los resultados de la primera vuelta, Keiko Fujimori obtenía 38%, Roberto Sánchez también, estaban empatados en 38%, y había un voto blanco viciado del 17%, y el elector que no precisaba era un 7%. Ese 7% ahora ha subido a 12%. Es decir, hay un bolsón de gente que no sabe, pero se ha reducido el voto de ninguno blanco o viciado de 17 a 14. Son porcentajes menores, pero hay que evaluar también el anti que tienen los candidatos. Alguien decía que de pronto la elección se va a definir precisamente por el anti. ¿Qué podemos comentar sobre el anti que tienen ambos candidatos? A ver, el anti es casi un clásico de la política electoral peruana, ¿no? El peruano vota más que por una opción, vota por cerrarle el paso a otra opción, ¿no? Y eso es muy antiguo, ¿no? El antiaprismo es desde los años 30, el anticomunismo muy fuerte, una vez avanzado el siglo XX, etcétera, y ahora pues el antifujimorismo ha sido muy, muy fuerte, ¿no? De eso se encargó el mismo Fujimori con todos los errores al final del decenio en que estuvo en el poder. Creo que el antifujimorismo, que es muy fuerte, sin lugar a dudas, se ha reducido un poco, ¿no? Los números de encuestas, cuando preguntas por quién nunca votarías, entonces Keiko sale un poco más baja. Creo que ahí interviene un factor. Keiko Fujimori está postulando por 4ª vez, entonces, y anteriormente postuló al Congreso, el 2006, entonces lleva 20 años de postular en la política grande peruana, y ya le sacaron todas las campañas negativas habidas y por haber. Ya no hay nuevos ingredientes, que la beca, que Harvard, que el papá, que el hermano, esos temas. Entonces, esos temas no tienen ya nada de nuevo, ¿no? En cambio, Sánchez resultaba atractivo porque sube de un momento a otro y vino una campaña negativa muy fuerte, como había venido antes para Grosso, para Nieto y para otros candidatos, o Bedmont, que emergieron muy rápidamente en la primera vuelta. De acuerdo. Señor Benavente, vamos a ir nosotros a escuchar a los titulares de la media hora, y al volver les vamos a dar los resultados que arroja
esta primera intención de voto, los resultados de la encuesta de la primera de intención de voto que se hace para la segunda vuelta, ¿no? Sobre todo con esos elementos, los indecisos, los endoses, los anti, de eso y más hablamos cuando regresemos, 8:31. Contábamos que el día de hoy se ha dado a conocer a través de Perú 21 la primera encuesta elaborada justamente para Perú 21 por Ipsos de intención de voto de cara a la segunda vuelta. La señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtiene en esta medición 39%. Roberto Sánchez, por su parte, obtiene 35%. Y un elemento clave que queríamos analizar con nuestro entrevistado, que es el señor Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, es qué ha pasado con la evolución del antivoto. ¿Cuál ha sido la actitud del elector que, por ejemplo, en febrero un 64% decía definitivamente no votaría por ella, refiriéndose a Keiko Fujimori? La encuesta a mayo nos dice que del 64 esto pasó al 44, se redujeron 20 puntos. Veamos qué pasó con el candidato Roberto Sánchez. El 5 de febrero, el 17% decía definitivamente no votaría por él. El 17 de mayo dice lo propio el 40%. Es decir, ha habido un crecimiento a la inversa de lo que ha ocurrido con la señora Fujimori. ¿A qué obedece este comportamiento del antivoto? A ver, en febrero Sánchez no era un candidato con opción. Recién él tiene opción en el mes de marzo, ya en el último mes, ¿no? Entonces, no era visto como un peligro para un sector grande de la población. O sea, peligro per se no existe, lo que existe es la percepción. Entonces no tenía por qué haber un rechazo muy grande. En cambio, Keiko sí tenía la herencia y autoherencia del fujimorismo, que tiene una carga negativa muy, muy fuerte, ¿no? Pero también el contraste puede favorecer o perjudicar. En este caso, creo que después de la experiencia de Pedro Castillo, que no fue favorable para el país, la postura de Sánchez, que es muy parecida, incluso en el terreno simbólico, con ese sombrero prestado, tomado como préstamo aparentemente, pone un contraste que le favorece a Keiko. Y por otro lado, Keiko ya lleva, claro, cuarta vez que postula presidente, pero quinta vez que postula porque antes fue el año 2006 candidata a senadora y ganó con la mayor votación. Entonces, en 5 campañas ya los aspectos negativos de campaña han sido muy intensos y ya no ha habido mucho nuevo que sacarle a Keiko. Ahora, en febrero hablábamos de la primera vuelta y usted ha dicho que en efecto Roberto Sánchez no era visto como una opción en ese momento que vaya a pasar a la segunda. En el caso de Keiko Fujimori había otros candidatos también, entonces por los que podía optar quien no la viera, digamos, como su primera opción. Entonces, quizá eso, al reducirse el número de candidatos, estamos viendo lo que pasa con el comportamiento de ese otro 70%, porque hay que tomar en cuenta que los 2 candidatos que hoy están disputando la presidencia, juntos en la primera vuelta no llegaron al 30%. Eso es el porcentaje menor históricamente hablando de lo que ha sido el balotaje en las últimas contiendas electorales en el país. Sí, ha sido incluso menor que el 2021. Menor incluso que en el 2021. Así es. Entonces, ¿qué tendrían que hacer estos candidatos ahora para avanzar en lo que queda, que son 2 semanas y pico, antes de que lleguemos al 7 de junio? El debate, por ejemplo, ¿qué papel puede desempeñar? Eso pensaba, el debate es fundamental, porque la distancia es corta. Respecto al antivoto, hay una cosa bien interesante, cómo baja el de Keiko y sube el de Sánchez y se ponen en 44 a 40, prácticamente empatados, ¿no? Entonces, siempre la tendencia es estar muy juntos, como en el resultado final, están muy juntos, ¿no? En las 3 últimas elecciones la diferencia ha sido mínima, de unos cuantos decenas de miles de votos, nada más. Y ahí los aspectos negativos, el voto de rechazo, está también muy parejo. ¿Qué tendrían que hacer? Digamos, claro, la lógica del marketing electoral es entrar por segmentos. A ver, Sánchez tiene que hacer algo en Lima, que tiene 34% y no entra, y hace poco no pudo hacer un mitin porque no había gente. Dijo que era un tema de seguridad, pero era que no había gente, ¿no? Keiko tiene que buscar un nuevo impulso en el medio rural, donde se ha mantenido con la herencia de su padre, pero es el 20% del voto y muchas veces no se habla del voto rural, se habla mucho del voto en el exterior, que en términos prácticos no pasa del 1,5% de voto real, ¿no? Porque el ausentismo ya no afecta en nada al ausente, ¿no? ¿Los equipos tienen impacto? Es decir, este fin de semana vamos a asistir a un primer debate donde vamos a conocer a la gente que acompaña a los candidatos y que se va a encargar. Hay algunos rostros que ya
ya han ido apareciendo. ¿Pero tienen impacto en el elector? Sí, ahora el debate técnico no tiene un gran impacto. El debate presidencial, el cara a cara, el de presidente, ese sí va a tener un impacto muy fuerte, más aún cuando la distancia es corta, ¿no? La ventaja que ha sacado Keiko en esta encuesta no le da seguridad de nada, ¿no? Los temas en este momento sobre los que finalmente el elector, el ciudadano, tomará una decisión. ¿Cuáles son los temas de la agenda que tendrían que priorizar en ese debate cara a cara? Yo creo que el ciudadano en general no es muy racional como para dejar guiarse por una agenda de temas, ¿no? Seguridad, pues, puede ser una subasta de penalización a los criminales, ¿no? Pena de muerte, se le ahorca, fusilamiento. Yo creo que no va tanto por ahí, va más que nada por el hecho de lograr cierto tipo de impactos emocionales, ¿no? Creo que el tema de mover emociones hoy en día queda mucho más claro que en el pasado, cuando ya se sabía que mover emociones era fundamental en una campaña de cualquier tipo, política, institucional, publicitaria, de lo que fuere, ¿no? Yo creo que ahí se va a dar el caso, ¿no? Por ejemplo, en estos debates que hubo con 30 y tantos candidatos, quedaron algunas cosas sueltas, chiquitas, con un impacto alto, ¿no? Por ejemplo, Nieto quedó muy bien en esos debates y subió, a pesar que llegó tarde a uno de ellos, ¿no? Luego Álvarez dijo un par de frases graciosas imitando. Un poco contenido, ¿no? Sí. Entonces eso, no es tan importante el contenido, sino las frases, los impactos que nos afectan a todos y los que no se ha pronunciado el señor Sánchez, por ejemplo, las extorsiones y la minería ilegal. No sabemos si tienen algún especialista en eso, si entre las personas que participarán en el debate técnico hay alguien que podamos oír y formarnos una buena impresión y tener confianza. Claro. Lo de Keiko lo conocemos de larga data, qué cosa es lo que ella propone, pero frente a las extorsiones en las ciudades y la minería ilegal, con lo que eso significa en términos de volumen de dinero, hasta el momento no tenemos un discurso de Sánchez que haya llegado a la gente. Sí, se nota un candidato improvisado, evidentemente, ¿no? Ahora, también cosas a nivel político como luego de decir que fue una gesta histórica, una gesta heroica, el Andahuaylazo, ahora hace 2 días dijo que era un delito político, ¿no? Lo cual fue un hecho criminal con el asesinato de 4 policías, ¿no? Entonces, eso yo creo que el peruano ya está cansado de toda la violencia de Sendero, la violencia política que ha continuado en el país, de tanto enfrentamiento. Yo creo que los peruanos queremos tranquilidad, un poco de tranquilidad, ponernos a trabajar, tener estabilidad para nuestras familias. Eso es lo que queremos la mayoría de peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de posturas políticas... ¿Por qué ha bajado 4 puntos? Estaban empatados Keiko y Sánchez hace pocas semanas antes de las elecciones, y de pronto estamos a 39 contra 35. ¿Qué explica? Creo que hay varios aspectos, ¿no? Uno de ellos son estos temas políticos, como por ejemplo avalar al Andahuaylazo, ese tipo de cosas, ¿no? Luego el tema del ex fiscal Pérez, como conversábamos antes en los comerciales, no creo que le sume, ¿no? Porque tiene sectores que más bien lo rechazan, ¿no? Es cierto que otros lo favorecen, pero esos sectores, digamos, del centro izquierda no radical, también están pensando y haciendo campaña, incluso algunas personas de manera individual, para el voto viciado, ¿no? Jamás van a decir que van a votar por Keiko, obviamente, pero... ¿Tendrá mucho impacto esa campaña por el voto viciado? No grande. En el pasado, ¿no? No creo que grande, ¿no? Pero digamos, lo que pasa es que hay un tema en el cual yo creo mucho, que viene de la sociología, el de los microlíderes, ¿no? Porque entonces mucha de esta gente influye en sus familias, en sus grupos de trabajo, en los amigos, en el club, en la universidad, en los estudios, ¿no? Entonces, en esos grupos de referencia hay microlíderes, ¿no? Entonces, los que tienen esa perspectiva ideológica están influyendo en los otros, ¿no? Entonces, o dicho de otra manera, los que tienen más cultura política, que saben más de política, que tienen más información y les interesa más la política, y ellos están en el segmento A, B, C, D y E, ¿de acuerdo? Influyen en otros, ¿no? Entonces, ese sector ideologizado es pequeño, pero su influencia microscópica a nivel de microgrupos, de grupos de referencia, en el ejercicio de su microliderazgo, sí suma, ¿no? Microcorrientes que suman grandes corrientes de opinión, y en un escenario con tan poca diferencia entre los dos candidatos, sí creo que es importante como uno de los factores que explica que haya caído Sánchez, ¿no? Y creo que está cometiendo errores porque está mostrando improvisación también.